Soy el doctor Toni Vallès Genís, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y hoy vamos a conversar con el doctor José Suárez de Lezo, director del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. El motivo es discutir sobre el artículo Mejoría funcional en pacientes con miocardiopatía dilatada tras la infusión intracoronaria de células mononucleares autólogas de médula ósea, que ha sido seleccionado por el editor como el artículo del mes de junio. Buenos días, doctor Suárez de Lezo. Buenos días. ¿Nos puede contar a grandes rasgos el diseño y principales resultados del estudio? Bueno, pues se trata de un estudio, un ensayo clínico en fase 2 de seguridad y eficacia de, como ha dicho, de la infusión de células mononucleares autólogas de la médula ósea, infusión intracoronaria en pacientes con miocardiopatía dilatada. Nosotros hemos buscado la seguridad y la eficacia, pero no hemos olvidado el valorar pues los cambios ocurridos a lo largo de un año con estos pacientes. Entonces hemos visto que hay un tipo de pacientes respondedores y otros menos respondedores, un grupo más pequeño. Antes que nos entre a darnos más detalles en cuanto a los respondedores, ustedes escogen las células mononucleares de la médula ósea y el planteamiento es administrar una cantidad concreta por vía intracoronaria. ¿Por qué no me cuenta un poco exactamente la dosis que decidieron usar y un rasgo interesante de usar más de una coronarias? Sí, bueno, realmente es el método empleado es el que venimos empleando desde el año 2002, que empezó en nuestro hospital un programa de terapia celular en cardiopatías. En primer lugar en la cardiopatía isquémica y ahora en la miocardiopatía dilatada, pues hemos tenido siempre la intención de obtener un número alto, lo más alto posible, de células mononucleares de la médula ósea, convencidos de que la dosis influye. Y por otro lado, también hemos tenido el deseo siempre empírico de manipular lo menos posible las células, de tal manera que desde la extracción hasta la infusión no pasan más de 3-4 horas. En cuanto a las coronarias, pues sí, efectivamente en la cardiopatía isquémica pues el territorio diana es conocido por el territorio infartado, pero en una enfermedad difusa como la miocardiopatía dilatada pues conviene administrar las células de una forma diseminada, lo más diseminada posible. En este sentido pues nos fiamos de la dominancia de las coronarias en cada caso particular. Lógicamente lo que más predominó fue el 50% a la descendente anterior, 25% a la coronaria derecha y 25% a la circunfleja, pero hubo casos que tenían una arteria descendente anterior muy hipoplásica y se administró casi 33% a cada arteria. Este es un estudio complejo que requiere pues, alta tecnología para su ejecución, como el que disponen ustedes, y uno de los hallazgos que nos sorprenden y que nos parecen muy interesantes es el hecho de que los pacientes respondedores sean los que habéis encontrado unos niveles de HDL bajos. Esto es completamente nuevo, no se había descrito anteriormente. ¿Qué creéis que nos están indicando y exactamente cómo lo podemos interpretar en el contexto de esta enfermedad? Bueno, los primeros sorprendidos fuimos nosotros, es decir, que nosotros encontramos, sin buscarlo en sí, esto ocurre muchas veces en investigación, un hallazgo que no esperábamos, como digo, ¿no? Es decir, el hallazgo consiste en que la ganancia funcional se correlacionaba inversamente con los niveles séricos de HDL, ¿no? Es decir, a menos nivel de HDL, mayor ganancia funcional. Entonces, esto pues sorprende, pero claro, también es cierto que el HDL pues cada vez se le reconocen más papeles en el ámbito de la fisiopatología de las enfermedades, ¿no? Sabemos su papel en la cardiopatía isquémica, conocemos también que actúa en el sistema autoinmune, pero también conocemos que el HDL modula un poco la proliferación de células hematopoyéticas en la médula ósea, y bueno, pues consecuentemente niveles bajos de HDL se han visto que favorecen la proliferación en procesos neoplásicos. De manera que lo que no sabemos qué pasa con esta relación,
pero pensamos que pudiera hipotizarse la hipótesis de que es una situación con HDL bajo, pues una situación, un environment proclive a la proliferación celular tras el estímulo de la infusión de células mononucleares. Estupendo. Entonces, lo que me estás diciendo es que el cambio funcional creéis que tiene mucho que ver con la capacidad migratoria y la capacidad proliferativa de las células que estamos inyectando. No, pensamos que es un efecto paracrino y precisamente las células más inmaduras son las que más efecto paracrino produce en teóricas células residentes, ¿no? En cambio, cuando infundimos pues células más diferenciadas porque tienen más capacidad migratoria, pues entonces encontramos menos efecto beneficioso. Muy bien. En estos momentos habéis terminado un estudio en fase 2, con seguridad, con eficacia. ¿Estamos listos para un estudio en fase 3? ¿Estamos listos para plantearnos el uso de esta terapia en la miocardiopatía dilatada? Y si es así, ¿en todos los pacientes, en subgrupos concretos? Bueno, en la actualidad estamos procurando comenzar un ensayo en fase 3, comparativo randomizado, multicéntrico a nivel de Andalucía. Este proyecto pues queremos ponerlo en marcha, ¿no? Verdaderamente queremos dilucidar claramente si es un tratamiento eficaz en todo paciente con miocardiopatía dilatada o hay pacientes que se ven más beneficiados y hacerlo de una forma pues con más número de pacientes y como digo, aleatorizadamente. Y en cuanto nosotros estamos convencidos de la eficacia porque la hemos visto en determinados pacientes, ¿no? Pero tenemos que seguir estudiando mucho porque el análisis de estos factores es complejo y probablemente pues bueno, pues también hemos visto que los más jóvenes se benefician más, de manera que hay muchas cuestiones todavía pendientes de estudiar. Lo cierto es que toda la investigación en terapia celular pues sinceramente se ve muy afectada por la regulación, la excesiva regulación a mi juicio de comités, agencias y esto que retrasan mucho los estudios, ¿no? Sinceramente lo creo. Estás abriendo otra línea de conversación que quizás otro día podríamos dedicarnos. Será un placer. Muchas gracias y felicidades nuevamente por el estudio. Gracias.